Hola, mi nombre es Virginia Mendoza Ramírez. Soy aspirante a la carrera de Administración de Empresas y Gestión Pública en la Universidad Abierta y a Distancia de México. Esta es mi presentación final y el tema que elegí es la corrupción administrativa. Eh, bueno, para comenzar tenemos que definir qué es la corrupción. La corrupción está definida como la acción de corromperse o corromper. La corrupción, como todos sabemos, es un problema, es algo muy común y pasa todos los días desgraciadamente y nos afecta a todos como población. Siempre se ha venido de la mano con la política y sus actos de gobierno. Afecta a todos los ciudadanos de forma directa, pues ya no solo es de manera económica, sino también se maneja lo que son las influencias, dejando fuera a personas con capacidades excelentes para dirigir grandes empresas dentro de una institución pública o privada. Mis objetivos generales fueron intentar crear un cambio en la ética personal, conocer los factores que crean la corrupción administrativa y qué posibles soluciones existen a esta. Los objetivos específicos fueron conocer los factores que hacen posible a la corrupción, identificar los niveles de la corrupción y crear conciencia a las personas del daño que crea la corrupción como tal. Una breve introducción histórica sería pues que la corrupción surge entonces asociada al interés del hombre como ser racional de distribuir desigualmente la riqueza social en su beneficio y en detrimento de otros. La corrupción es tan antigua como el mismo surgimiento de la sociedad. La aparición de las clases sociales entrañó diferencias entre uno y otros, la organización jerárquica de la propiedad, privilegios, sometimientos económicos y políticos, las ansias de poder y los beneficios que reportaban para quienes los ostentaban. Todo esto obligó a crear lo que es la corrupción. Ahora pues es importante también conocer los factores que influyen en el aumento de la corrupción. Al conocer los principales factores, también podemos saber, y además de identificarlos, saber qué podemos hacer para evitarlos. La impunidad, las deficiencias jurídicas, instituciones débiles, centralización de los poderes del Estado, la tolerancia social, la ausencia o ineficientes controles internos y externos de las instituciones públicas, la falta de acceso a la información, los sobornos, que son los más conocidos, el tráfico de influencias, las extorsiones, la malversación de fondos, información privilegiada, nepotismo, etc. Todos estos son factores que influyen en el aumento de la corrupción en México y en el mundo. ¿Qué podemos hacer para evitar esta corrupción? Bien, como primer paso sería incluir los valores en la educación y en la familia, mantener nuestra ética profesional y personal, cambiar o modificar las leyes en México y exigir el castigo de los mismos sin importar el nivel jerárquico de las personas involucradas, y principalmente evitar nosotros caer en la corrupción. Así pues, el cambio inicia con nosotros. ¿Cómo? Pues comenzando a no ser cómplice de sobornos, evitando las llamadas mordidas. Así podremos romper nosotros lo que es la cadena de la corrupción. Para realizar esta investigación, tomé en cuenta la opinión de un servidor público que es el director del deporte en la alcaldía Benito Juárez, el doctor Alfonso Joffrey Recoder, para saber su opinión acerca de lo que era la corrupción dentro de su área laboral como servidor público. También hicimos una pequeña encuesta a 10 personas del público general para conocer su opinión acerca de este tema que es la corrupción. También hicimos un recorrido de campo. Se realizó el recorrido por los principales deportivos de la alcaldía Benito Juárez, pues es bien sabido que en el deporte existe una gran corrupción, principalmente porque los recursos nunca llegan a los atletas, así como también se desvían los recursos que van dirigidas a las mejoras de los deportivos o centros recreativos, acentuando una vez más la corrupción que existe en México.
Cuando terminamos este recorrido de campo, pues bueno, solicitamos la entrevista con el doctor Alfonso Joffrey Recoder, el director del deporte en la alcaldía Benito Juárez, para conocer su opinión acerca de este mal y saber cómo sobrelleva él, puesto que él es un funcionario público y bueno, como funcionarios públicos sabemos que es donde más se da este tipo de corrupción. En resumen, a lo que él me contestó durante su entrevista fue que durante su administración él hará lo posible por evitar esta corrupción, pues él no se encuentra, pues este acto no se encuentra dentro de sus valores. A él desde muy niño le inculcaron la honestidad y la ética laboral, además de que él trabaja con gente de su entera confianza. Él piensa que también para poder evitar esta corrupción tenemos que modificar las leyes en México y hacer un cambio radical, tanto en la educación, en la familia y en la educación dentro de la escuela. Él está convencido de que la corrupción en México se puede eliminar y cuando esta corrupción sea eliminada totalmente de México, pues bueno, México sería finalmente una gran potencia a nivel mundial. Cuando terminamos la entrevista al doctor Alfonso Joffrey, hicimos una breve encuesta al público, una encuesta de 10 preguntas en la cual, bueno, finalmente se obtuvieron estos resultados. Una de las primeras preguntas fue que si ellos creen que existe la corrupción en México. Desgraciadamente, bueno, el 100% de las personas contestaron que sí, que desgraciadamente México es un país corrupto totalmente. La segunda pregunta fue, ¿dónde crees que se tenga más corrupción? ¿En el sector público, sector privado o en ambos? 7 de las 10 personas encuestadas creen que el mayor índice de la corrupción se encuentra en el sector público. El 10% cree que en el privado y el 20% cree que en ambos sectores hay corrupción. La tercera pregunta fue, ¿cree que algún día acabe la corrupción en México? Desgraciadamente 9 de las 10 personas encuestadas creen que la corrupción en México jamás terminará. La siguiente fue, ¿por qué cree que exista la corrupción? Las respuestas eran por poder, dinero o por ambición. El 60% de los encuestados creen que la corrupción se da por la obtención de más dinero, el 30% cree que por la ambición de obtener más poder y el 10% cree que es por ambición. La siguiente pregunta fue, ¿se considera de alguna forma corrupto? El 60% de la corrupción se considera incorruptible, mientras el 10% sí lo es, y el 30% a veces, a lo cual, bueno, yo generalizo, que entonces un 40% de la población es corrupto. La siguiente fue, ¿conoce el tráfico de influencias? El 90% de los encuestados conocen lo que es la definición del tráfico de influencias y desgraciadamente muchos de ellos han sido este problema les ha afectado a ellos dentro de lo que es su trabajo. La siguiente fue, ¿cree que modificando las leyes termine la corrupción en México? El 60% de los encuestados cree que sí se terminaría la corrupción y el otro 40% cree que no, puesto que desgraciadamente en México siempre encontramos la forma de evadir las leyes o de manejarlas a nuestra conveniencia debido a los hoyos que hay entre cada una de las leyes. La siguiente fue, si educa a sus hijos con los valores y la ética para erradicar la corrupción. El 70% de la población inculca los valores y la ética a sus hijos para evitar la corrupción y platicar acerca de ella y de cómo afecta la corrupción a la sociedad. El 30% no lo hace porque no le interesa. La siguiente pregunta fue, ¿cree que la corrupción se debe a la distinción de clases sociales? El 80% cree que sí se debe a las clases sociales y el 20% no. La siguiente fue, si tuviera usted la oportunidad de ganar más dinero,
por medio de la corrupción, ya sea a mejorar en algún puesto, aceptaría este tipo de corrupción? El 80% de los encuestados contestó que sí cometería corrupción por la oportunidad de tener un mejor trabajo y un mejor sueldo, a lo cual también llegamos a la conclusión que la corrupción en México se lleva también por la falta de salarios dignos hacia todos los trabajadores. Por último, llegamos a la conclusión de que el cambio comienza por uno mismo. Si nosotros tomamos en cuenta nuestra ética y nuestros valores y evitamos caer en pequeñas corrupciones, comenzando a poner nuestro granito de arena, creo que la corrupción finalmente se vendría extinguiendo en un lapso de tiempo. A lo cual también anexo a mi conclusión una cita de Alisa Zinovьevna. Ella era una rusa en 1950, se las leo. Cuando adviertas que para producir necesitas obtener autorización de quienes no producen nada, cuando compruebes que el dinero fluye hacia quienes no trafican con bienes, sino con favores, cuando percibas que muchos se hacen ricos por el soborno y por las influencias más que por su trabajo, y que las leyes no te protegen contra ellos, sino que por el contrario, son ellos los que están protegidos contra ti. Cuando descubras que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en un autosacrificio, entonces podrás confirmar, sin temor a equivocarte, que tu sociedad está condenada. A mí me gustó mucho esta cita porque realmente tiene el 100% de sabiduría, de certeza, y creo que tenemos que nosotros como personas valorar lo que significa esto. Nosotros podemos generar un cambio en México, comenzando como personas, con nuestros valores y nuestra ética. Este es el fin de mi video, de este trabajo. Espero les guste, les agrade y que les interese tomar en cuenta este cambio. Y inicien por ustedes mismos. Muchísimas gracias, les agradezco. Hasta luego.